Ha quedado para claro poder cuáles son los asegurar puntos que los ustedes, ciudadanos extranjeros que proponen. ingresen sean ciudadanos de bien. Entiendo, alcalde. Lo que sucede es que tenemos un tercer invitado, que es un ex ministro del Interior, está Fernando Rospigliosi conectado con nosotros y quisiera, él debe haberlos escuchado, consultar su opinión también al respecto. Fernando, muy buenas noches y gracias por participar de la mesa. Buenas noches, Mávila. Correcto. ¿Tú crees que hay aspectos de este plan, como por ejemplo la imposición de un estado de excepción o emergencia, o el control territorial que incluya la participación de las Fuerzas Armadas, aplicable a Perú? Mira, en primer lugar hay que decir que la situación de El Salvador era muy distinta a la del Perú. Ahí se calcula que habían aproximadamente 100.000 pandilleros organizados en las maras. No estamos hablando de pandillas como la que hay acá, sino verdaderas organizaciones criminales que asesinaban, extorsionaban, violaban, secuestraban, etc. En un país de poco más de 3 millones de habitantes. Es decir, como si tuviéramos 1 millón de pandilleros organizados en maras en el Perú. Por suerte no estamos todavía en una situación tan crítica como la de El Salvador. En segundo lugar, yo creo que sí, lo que se puede aprender del método aplicado por el presidente Bukele en El Salvador es que ha sido drástico. Y que, como ha dicho el congresista Muñante, de lo que se trata es de salvaguardar en primer lugar los derechos de los ciudadanos y no, como muchas veces se pretende en el Perú, salvaguardar y defender los presuntos derechos de los delincuentes antes que los de las víctimas de la delincuencia. Si bien la situación, Fernando, no es igual en Perú que en Salvador, sobre todo en el contexto de esta cantidad de pandilleros y de la presencia de los maras a la trucha, en la ciudad de Lima lo que hemos visto es espantoso. Y además la manera como las organizaciones que mencionábamos antes, que ya las podemos denominar con nombre propio e inclusive localizar en un mapa, llegar a esa precisión, colombianas y venezolanas, cada día cobra más víctimas. ¿Qué hacer entonces? ¿Tú estarías de acuerdo con alguna medida como el estado de excepción, por ejemplo? Mira, primero, en Venezuela el índice, la tasa de homicidios era hace 5 años 80 por 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. Ajá. Hoy día es alrededor de 40 por 100.000 habitantes, ha bajado en la mitad. No porque hay una buena política de seguridad, sino porque han exportado a los peores delincuentes a los países vecinos y entre ellos a nosotros, a los países del continente sudamericano. Entonces es muy importante la presencia de delincuentes venezolanos, también hay colombianos, ecuatorianos, son miles y miles. Probablemente, si decimos 30.000 delincuentes venezolanos adicionales a los que ya teníamos, que además son muy violentos. Esa es una de las características de los últimos tiempos. No solamente ha crecido el delito, sino la violencia. Ahora, aplicar medidas como la del estado de emergencia, eso funciona solamente si hay lo que se llama investigación criminal. Correcto. Es decir, el proyecto migratorio, el proyecto entonces de expulsión, por ejemplo, a un ciudadano extranjero que ha cometido delito, inmediato, la expulsión inmediata, ¿esto es factible? Es factible, bueno, siempre y cuando se demuestre que ha cometido delito. Y aquí tenemos un sistema judicial que marcha lentamente, marcha a paso de tortuga y no ayuda a combatir la delincuencia. Por ejemplo, se le ha quitado a la policía la tarea de la investigación preliminar. Acá está el congresista Muñante en este programa. Yo lo invoco a que aprueben ese proyecto que ya está desde hace varios años en el Congreso para retornar la investigación preliminar a la policía, porque los fiscales no saben investigar y muchas veces sueltan a los delincuentes que han sido detenidos. Es decir, el problema es en la operatividad del sistema de justicia que lamentablemente no está funcionando. Y por último, hay que decir que tenemos un gobierno que no está haciendo nada para luchar contra la delincuencia con la energía que se requiere. Y hemos visto, por ejemplo, que el Ministerio del Interior se dedica a poner prefectos para que le organicen el partido a la señora Boluarte. No puede ser, pues, mientras la delincuencia nos está
avasallando, ellos están dedicados a otra cosa en función de sus intereses Interesante. particulares. Quería plantearles dos temas para una última ronda de intervención. Una, las cifras de SUCAMEC al 2023, para que vean la cantidad de personas que están tramitando licencia para portar y usar armas de fuego. Esto es en lo que va del año, estamos hablando de 5 meses. 23,000 solicitudes de licencia de porte y uso de arma de fuego. 80% de los solicitantes son personas dedicadas al rubro empresarial. 4,000 aproximadamente han sido ya aprobadas. 36,547 personas dedicadas al rubro de la seguridad privada tienen licencias aprobadas. Y el otro es el tema de los penales. El propio jefe del INPI ha reconocido que en los últimos 8 años no se ha construido un penal. ¿A dónde metemos a todos los delincuentes que vamos a detener? Sí. Así nos pusiéramos de pronto las pilas y armáramos a la policía y diseñáramos la mejor estrategia. ¿Qué hacemos con el hacinamiento? Palabras del congresista Muñante. Bien, es importante poder revisar esas cifras porque nos demuestra que las cosas están funcionando mal en la SUCAMEC. Que existan 23,000 ciudadanos que hayan pedido un arma, por supuesto, seguramente han cumplido los requisitos para temas de seguridad personal, ¿no es cierto? Y que solamente 4,000 se les hayan dado. Esto evidencia una demora bastante importante en la SUCAMEC. Yo creo que los ciudadanos responsables que cumplen los requisitos deberían de portar un arma ante la inercia de un Estado que no los defiende. En cuanto al tema de los penales, evidentemente aquí hay un problema porque hay una sentencia, Mávila, del Tribunal Constitucional que ha dicho que si en el 2025 no se soluciona el tema del hacinamiento de los penales, el Estado va a tener que aplicar políticas de liberación y eso definitivamente no nos va a convenir a ninguno de nosotros. ¿Qué tenemos que plantear? Ampliación de penales. Por ejemplo, el penal de Chayapalca se puede utilizar mucho más espacio y eso se podría ampliar. El penal de Frontón está abandonado, ¿no es cierto? Creo que también podría ser una alternativa. Hay una infraestructura ahí. Es decir, tenemos que hacer uso de los recursos que ya tenemos e implementar otros que seguramente va a haber un tema presupuestal ahí. Comentario final del alcalde de Comas. Sí, de los Olivos. De los Olivos, perdóneme. Hay una contradicción en que el privado, el ciudadano común y corriente puede usar un arma de fuego, mientras que el sereno municipal no lo puede hacer. Ese es un tema que es muy contradictorio y que deberíamos ponerlo en debate. Es más, en El Salvador hemos visto que los agentes municipales, que es el símil del Senado municipal, usan armas no letales y también usan arma de fuego. Es decir, es más, si eso hubiera estado implantado acá en nuestro serenazgo municipal, estoy seguro que lo que sucedió en Surco con la muerte del sereno no hubiera pasado, porque obviamente necesitamos también profesionalizar el serenazgo municipal y por eso que he escuchado por ahí al teniente alcalde de Lima hablar de la policía municipal. No necesitamos hacer una policía municipal, solamente modificar la ley del servicio del serenazgo municipal para profesionalizar y darle rangos de categoría. Mientras más tiempo, digamos, como sereno, va a ir ascendiendo, desde agente, pasando por cabo 1, cabo 2, sargento. Una carrera pública del serenazgo, de tal forma que nos garantice que cuando salgan a las calles cumplan el procedimiento adecuado y el uso adecuado de todas las armas letales y no letales. Yo creo que ese es el mensaje y ponerlo a disposición. ¿De acuerdo? A discusión el tema de armas no letales. Reflexión final letales. de Fernando Rospigliosi. Adelante, Fernando. Es absolutamente imposible lo que dice el alcalde. Es imposible que un municipio pueda sostener una profesionalización de los serenos. Eso está completamente fuera de toda realidad. Y crear 2,000 policías municipales y regionales sería una barbaridad y nos llevaría al caos en el país y a un aumento significativo de la delincuencia. Así que eso debe ser descartado completamente. Ahora bien, se requieren cárceles, por supuesto, pero se aumentan las penas y no se aumentan las cárceles. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, lo que se requiere en efecto, ahí es un gobierno como el de Bukele, que en 10 meses construyó una cárcel para 40,000 internos. Pero, por supuesto, eso requiere ser drástico y tener autoridad para realizar tareas que son indispensables. Aquí, ¿a quién se le puede imaginar que en el Perú se va a hacer algo así? Es decir, empieza el concurso, empieza la obra, empiezan los cuestionamientos y demora 10 años construir una cárcel para 2,000 internos. Allá construyeron en 10 meses una cárcel para 40,000. Eso requiere decisión política y lamentablemente no tenemos un gobierno que tenga esa decisión política. Pero lo que respecta a las tareas de seguridad,
yo creo que las cosas ya están más o menos conocidas. Se requiere investigación criminal, se requiere dotar a la policía de los instrumentos que necesita, no tienen patrulleros, las comunicaciones son un desastre. Acá se requieren las cárceles y, sobre todo, se requiere un impulso desde el gobierno. Está muy bien que los ciudadanos que deseen hacerlo y tengan las capacidades se puedan armar, pero la tarea de seguridad es la tarea del gobierno. Para eso pagamos impuestos, para eso tenemos Estado, para eso mantenemos a los políticos, para que lo mínimo que nos den es seguridad. Y entonces hay que exigir y demandarle a los verdaderos responsables, que no son los alcaldes, como muchos creen. Los verdaderos responsables son los que están en el gobierno, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional. Ahí debemos reclamar que nos den la seguridad que los ciudadanos necesitamos. Muchísimas gracias, Fernando. La clave entonces es decisión política, Bastante, voluntad política. Por alusión, le doy 15 segundos. Muchas gracias, sí. Al alcalde. Le invitaría a nuestro amigo Rospigliosi que visite El Salvador y vea la forma articulada muy integrada entre el cuerpo municipal, cuerpo agentes municipales, la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas. Todos juegan su rol, cada quien en su espacio. Y es lo que deberíamos hacer también en el país, no tener esta división, no estos celos de funciones. Si todos, digamos, nos apuntamos a un solo objetivo, estoy seguro que vamos a tener resultados positivos. Y por eso que esa es la reflexión que yo les digo. Todos tenemos que la trabajar como crítica un club, era ¿no? a dotar de armamento y hacer una carrera en serenazgo. Es decir, cada uno tiene su función. Pongamos al debate. Pongamos al debate. Sí, claro. Congresista, simplemente 15 minutos para cerrar sobre el tema de la discusión de la norma. Sí, yo creo que es importante en todo caso hacer las modificaciones normativas que ya claman al cielo. Una de ellas también, por ejemplo, estoy promoviendo para que se reduzca la inimputabilidad a los menores de 16 y 17 años. Quien cometa un delito en esa edad debería ser procesado como cualquier adulto. Los sicariatos, los robos están siendo muchas veces perpetrados por este tipo de jóvenes, ¿no? Que son captados por las bandas criminales aprovechando de los beneficios penitenciarios que tienen. Yo creo que a estas alturas y con la realidad que nos golpea, un joven de 16 y 17 años que agarra un arma para matar, también tiene que estar preparado para afrontar un juicio. Muy bien, yo les agradezco a los tres, han sido 3 puntos de vista sumamente valiosos y la idea es colocar la mesa, discutir y proponer soluciones, que es lo que hemos intentado hacer, aunque sea en corto tiempo. Muchas Siempre gracias. con un sentido propositivo invitados. las cosas. Muy amable. Gracias, Fernando, por la conexión. Gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes también.